Saludos amigos y bienvenidos a un episodio más de tu podcast Micrófono Abierto con Keren Riquelme. En este día nosotros vamos a estar analizando una noticia que yo sé que está en boca de todos y no solamente aquí en Puerto Rico, sino a nivel de toda la nación, también a nivel de todo el Caribe y, por qué no, también Latinoamérica, y es el tema de Venezuela. Es un tema que preocupa, es un tema que está todo el mundo en la puntita del pie esperando a ver qué va a hacer Estados Unidos, pero sabemos qué está pasando en Venezuela, cuál es esa contraparte de pensamiento que está en los venezolanos. Sabemos qué piensan los venezolanos que están aquí en Puerto Rico, esa diáspora venezolana activista aquí en Puerto Rico. Y para hablar acerca de estos temas que los puedes también accesar a través de News PR Digital y también en mi página Keren Riquelme en Facebook y Keren Riquelme 51 en Instagram y también en X. Queremos darle también la bienvenida en este día a un gran amigo, a un venezolano, ya casi puertorriqueño, y él es el profesor Luis Raúl Perichi Guerra. Él es profesor de la Universidad de Puerto Rico, matemático, demógrafo, pero un venezolano que está activo a favor de su pueblo y de su gente. Bienvenido, profesor Perichi. Qué gusto tenerlo aquí en Micrófono Abierto con Keren Riquelme. Muchísimas gracias por la invitación, muy amable de su parte. Al profesor Perichi lo conocimos cuando estábamos trabajando el tema de demografía, pero hoy no vamos a hablar de demografía, esto lo vamos a dedicar en otro episodio de este podcast porque es un tema súper interesante de lo que el profesor Perichi está en Puerto Rico. De hecho, profesor, usted llega a Puerto Rico precisamente como director de la Universidad de Puerto Rico del programa de matemáticas, ¿eso es así? Del Departamento de Matemáticas en el año 2001, yo competí en una llamada internacional para ser el director del Departamento de Matemáticas que iniciara el doctorado, el PhD en matemáticas, el único de todo Puerto Rico. Y ya tenemos 24 años y una cantidad de estudiantes graduados de PhD de muy buena reputación, que ya es la renovación de los matemáticos en los recintos de la Universidad de Puerto Rico y también en la universidad privada. Y cuando usted llega a Puerto Rico, ¿viene de Venezuela o directamente de Venezuela? De Venezuela. Ya era el segundo año del régimen chavista y ya era muy evidente que la universidad no tenía ningún futuro. La autonomía universitaria iba a ser completamente pisoteada y la importancia que se le daría a la educación de excelencia en Venezuela era cosa del pasado. Mientras estuviera el chavismo allí, el mundo académico no tenía ningún futuro. Cuando usted sale de Venezuela, que eso ya hace 24 años que sale de Venezuela, a las condiciones que están ahora, porque sabemos que primero llega Chávez, luego ocurre la muerte de Chávez, llega Maduro, pero de lo que usted vio quizás que estaba al comienzo de ese régimen a lo que está ahora, en términos socioeconómicos, en términos de la calidad de vida, ¿qué diferencia, a pesar de que no ha estado viviendo allá, pero sí tiene sus conexiones allá y su familia allá, qué diferencia usted ha podido ver cómo Venezuela ha caído durante esos 24 años? Cuesta abajo en su rodada. Yo no le puedo, y en este sentido no soy obcecado, yo no le puedo a usted nombrar un solo logro de ese régimen. Uno. No puedo. Las obras que se iniciaron, todas inconclusas, se las robaron. Le deben a los chinos, le deben a los rusos, le deben a los iraníes y no terminaron absolutamente nada. Acabaron con la bonanza petrolera más larga que ha habido, que ha existido, que se vivió cuando el periodo de Chávez. Y, digamos, eh, completamente quemaron todos esos años y además endeudaron al país. No tiene ningún logro, ejecutoria de ese régimen, absolutamente ninguna.
Lo único que tienen son gente en las cárceles, universidades destruidas. Se acabaron con las jubilaciones, con las prestaciones de los trabajadores. Acabaron con el bolívar. El bolívar es la moneda que más se ha devaluado en el mundo. La inflación, el récord de inflación a nivel mundial, en el empobrecimiento de esa sociedad. Es que realmente no hay nada que pueda mostrar. Antes se le hacía propaganda, una cierta propaganda a Cuba, y se decía, no, pero las artes, la educación, la medicina. Bueno, hoy se vio que todas esas cosas son realmente bastante huecas, pero al menos tuvieron una cierta propaganda en un cierto periodo de la historia, porque al menos tenían cierto cine, qué sé yo, O ciertos logros médicos, ¿verdad? Que se pudiera conocer en un momento dado. Pero luego todo eso se cayó, y no se cayó porque ellos son como los niños pequeños e inmaduros que solamente le echan la culpa a los demás de sus propios errores. Porque cuando la época de Obama, en que prácticamente se acabaron todas las medidas y se abrió aquello, incluso Obama visitó y fue a jugar béisbol junto con Raúl Castro, etcétera. ¿Y de aquello que quedó? Presos políticos, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Dónde está el resurgir de ese país fallido que es Cuba? Ahora, Cuba, eso sí, Cuba está en Venezuela. Fidel Castro tenía una obsesión con Venezuela, porque en un momento él se dio cuenta que necesitaba petróleo. Y fue donde Rómulo Betancourt, al principio de los años 60, y trató de seducir a Betancourt en el sentido de que ambos estaban creando un mundo nuevo, etcétera, etcétera. Y Rómulo Betancourt le dijo, no. Venezuela, cuando necesita libertadores, los pare Venezuela mismo. No está buscando en otros lados. Nosotros no estamos buscando Mesías. Nosotros queremos instaurar una democracia en Venezuela. Mientras que Castro ya se veía que era realmente un gángster. No, y en realidad ya estaba en la decadencia y estaba buscando otros lugares para poder llevar a cabo lo que falló él mismo en su propia revolución. ¿De quién vivir? Realmente a quién esquilmar. Es un régimen parásito, ¿verdad? Pero muy bueno en el sentido de espionaje, en el sentido policial, en el sentido de la obsesión de ellos, que es mantenerse en el poder. A través del terror. Y eso lo pudieron instaurar finalmente en Venezuela, según usted lo haya visto. Ese terror que se conocía y que todavía se conoce en Cuba, ¿se pudo instaurar en Venezuela? Sí, pero en gran parte por obra de ellos mismos. En este momento se calcula que hay 12,000 funcionarios cubanos en Venezuela. 12,000. Y además 12,000, bueno, en los círculos, correando, asegurando sectores muy importantes. Alrededor de los jerarcas venezolanos hay un círculo de seguridad donde están los cubanos. Eso le iba a decir, que se comenta que es la inteligencia cubana quien le da seguridad a Nicolás Maduro. Y no solamente eso, sino también todo lo que tiene que ver con la identificación. Toda la cédula de identidad, eso lo manejan ellos. Los títulos de propiedad. Ahora, eso que dice usted, que le dan seguridad a Maduro, eso está por verse. ¿Le dan seguridad o le dan inseguridad? Porque para mí no está claro que si Maduro dice, bueno, yo voy a llegar a un acuerdo, yo me voy a entregar. Yo no estoy seguro que los cubanos se lo permitan. Estará, y le pregunto, ¿verdad? De acuerdo a lo que he escuchado, porque acá en Puerto Rico nosotros muchas veces tenemos el rebote de ciertas noticias de lo que ocurre verdaderamente en el interior de Venezuela, pero se rumoraba que Nicolás Maduro estaba tratando de negociar una salida de Venezuela. ¿Escuchó usted algo de esto, de este rebote, esta noticia? Muchas veces. Y la gran pregunta que surge es, supongamos de que eso no fuera una estrategia, sino que fuera realmente un intento serio por llegar a un cambio pacífico, que es el que todos queremos, idealmente, si que fuera posible, en Venezuela.
después que ha perdido de una manera tan absolutamente evidente en las elecciones del año pasado, 2024, con Edmundo González Urrutia y con María Corina Machado, una pérdida de 70% versus 30%, eso no se puede esconder. Pero además María Corina Machado y todo 1 millón de voluntarios lo demostraron. Ujú. Él debía haberse simplemente entendido que era el momento de irse, pero la pregunta que muchos se hacen es o porque tienen miedo de lo que pasen después o porque esos cordones cubanos no dejan que tomen esa decisión. Para mí no está claro que ellos tengan autonomía y soberanía. Ellos le entregaron la soberanía a los cubanos. Y el tema de Irán, porque sabemos también que hay altos funcionarios iraníes, pero otro de esos rebotes de noticias era que Irán no tenía la fuerza política necesaria ni para brindarle seguridad, ni siquiera para brindarle asilo político a Nicolás Maduro. Pero se habla mucho acerca de Irán en Venezuela también. El tema de Irán es importante en sí mismo, pero también es importante por Hezbollah y por Hamas. Recordemos que Hezbollah es un grupo terrorista que sobre todo está en el Líbano, ¿verdad? Y ese grupo terrorista tiene tentáculos muy importantes en América Latina. De hecho, los saboteos más graves que ha habido en América Latina por terroristas han sido de Hezbollah. No olvidemos que ellos tienen 2 golpes muy fuertes en Buenos Aires. Pero igual que están en Argentina, lo cual evidentemente no es independiente del peronismo, de los Kirchner, etcétera, etcétera, tienen otro tentáculo muy fuerte en Venezuela, porque Chávez y luego Maduro le abrieron las puertas. Son sus más estrechos aliados. Y Irán, además, los ayuda en la otra parte, porque debemos recordar que ellos no confían en el Ejército Nacional, en las Fuerzas Armadas Nacionales. Cuando se dice, no, es que por las Fuerzas Armadas Nacionales es que se mantienen. Sí y no. Ellos han tratado de dividir a las Fuerzas Armadas Nacionales. Y la otra cosa que ellos han capturado de los iraníes es crear sectores milicianos paramilitares, que en el momento en que la población se levanta, y se ha levantado muchas veces, estos grupos, casi siempre motorizados, atacan impunemente a la población. Asesinan, apresan, y ahí está la policía y no hace absolutamente nada. Sí, nos han llegado videos de cuando estos grupos paramilitares que han salido a tratar de dividir las protestas o de detener las protestas que en algún momento se han suscitado en algunas ciudades, y hemos visto que ha sido una carnicería. Pero de la misma manera también se rumoraba que habían grupos paramilitares en contra del régimen dentro de Venezuela, y el mismo Nicolás Maduro decía, de hecho hubo unos arrestos de unos grupos de paramilitares hace algunos años atrás, y decía que habían sido enviados por los Estados Unidos, porque habían sido militares estadounidenses, que habían sido pagos por los Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo ahora es que no son grupos paramilitares. Lo que hay como ofensiva de los Estados Unidos es un posible ataque donde hemos estado viendo el portaaviones más grande en el Caribe, una fuerza de aviones desplegados en Ceiba, haciendo maniobras militares en el Caribe. ¿Cómo la diáspora venezolana aquí en Puerto Rico? Porque es interesante el punto de vista de ustedes aquí. Y de hecho, yo he conversado en muchísimas ocasiones con ustedes, he estado en las protestas pacíficas que se han hecho frente al Capitolio con ustedes. ¿Cómo ustedes ven como que por fin vamos a tener una respuesta de nuestro activismo aquí en Puerto Rico como parte de los Estados Unidos? ¿Cómo ustedes ven esto que está sucediendo en el Caribe por parte del gobierno del presidente Trump? Bueno, primero que nada, la diáspora venezolana en Puerto Rico. ¿Quiénes somos?
¿Cuántos somos? ¿Qué porcentaje tenemos? Sin lugar a dudas que la primera diáspora en Puerto Rico es la dominicana. Sin lugar a dudas, con mucha diferencia. ¿Dónde está la venezolana? La segunda diáspora en el sentido de nacidos en el exterior, viviendo en Puerto Rico, es la cubana. Pero la tercera ya es la venezolana y ha desplazado a otras diásporas importantes como la colombiana, la mexicana, la española, etcétera, etcétera. La tercera diáspora, eso está establecido, ya es la venezolana. O sea que somos una diáspora importante que también está en todos los estados, en Estados Unidos. Es una diáspora que en su enorme mayoría, cada vez que ha habido votaciones aquí, el 96%, y eso cuando había consulado, el 96% vota a favor de la oposición. Aquí inclusive organizamos las elecciones primarias en las cuales María Corina Machado Sí, yo estuve de observadora. Claro que sí, usted fue observadora en esa. En esa primaria, sí. Muy bien organizada, por cierto, a nivel mundial, no solamente en Puerto Rico. Y allí María Corina Machado sacó más del 95% de los votos en Puerto Rico. Sí, lo recuerdo. Imagínese usted. Entonces, la diáspora entiende que lo hemos intentado todo. Hemos manifestado, hemos hecho huelga y, sobre todo, hemos hecho votaciones en base a las reglas del mismo régimen. María Corina Machado sacó más del 95% de la primaria, fue vetada. Nombró a una sustituta, fue vetada también. Hubo que nombrar un tercero, desconocido completamente. Y bueno, lo dejaron porque pensaron, no, este desconocido, esto es imposible. Bastó que María Corina Machado dijera, hay que votar por Edmundo González Urrutia. Ese es un hombre honesto, ese es un hombre del momento, un hombre bueno. Y más del 70% de Venezuela votó por él. Tanto así que el régimen tuvo que dar un golpe a última hora. Evidentemente se equivocaron. Es que ellos ni siquiera le prometieron a Maduro, no, ese es un desconocido. Tú una persona tan popular como tú eres. Tú una persona, además, tú manejas a los empleados públicos. Tú manejas a las Fuerzas Armadas votan. Resulta que las Fuerzas Armadas, se vio por los centros de votación, votaron igualito que el resto de la población a favor de la oposición. Entonces, por eso que le estoy diciendo que ellos no confían en las Fuerzas Armadas de abajo. Cuando estamos hablando de carteles, estamos hablando de una cúpula muy reducida, corrupta, que tiene los negocios, los grandes negocios. Y bueno, que es precisamente de lo que Estados Unidos está acusando a Nicolás Maduro, de que su cartel le suple la droga que llega a los Estados Unidos y que está causando un problema social tan grande. Y precisamente esa es la razón por la cual, o al menos, ¿verdad? La movilización que está ocurriendo en este momento en el Caribe del ejército de los Estados Unidos, no se ha dicho directamente, ¿verdad?, que van a invadir Venezuela, pero es como que un secreto a voces. Y sí, el presidente ha dicho que están ahí para bloquear los esfuerzos de ese cartel. Por eso es que la diáspora venezolana, me gustaría saber, o sea, ¿ustedes ven por fin una respuesta a todas esas huelgas, a todo ese sacrificio, a todo ese activismo? ¿Lo ven con ojos positivos? ¿Lo ven posible? ¿Lo están celebrando? Sin lugar a dudas que hay una enorme esperanza. Una enorme esperanza. Pero fíjense, me acaba de llegar una encuesta, no de la diáspora, que en la diáspora estamos hablando casi de una unanimidad. Estamos hablando aquí de la última encuesta realizada a nivel nacional en Venezuela. Y dice, trabajador venezolano, son 1.200 encuestas, ¿estás dispuesto a defender a Maduro una vez sea intervenido por USA, tal cual él lo afirma? ¿Saben cuántos respondieron que no? El 91%. Segunda pregunta, ¿apoyaría usted una intervención quirúrgica para eliminar el cartel de los soles, el Tren de Aragua, las guerrillas y el Hezbollah en Venezuela? 92%, sí. Y como le decía, es que en Venezuela se ha intentado todo. Lo último fueron las elecciones y se demostraron
de una forma clarísima que las ganó la oposición y ellos dieron un golpe de Estado y ellos atacaron a la población. Por eso que nosotros decimos, sí, nosotros estamos buscando la paz. Ellos son los que nos declararon la guerra. Ahora Noruega y el Premio Nobel de la Paz lo ha reconocido y le ha dado a María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz por todo lo que ella hizo organizando unas elecciones. Y ahora una gente dice, sí, pero ¿y ahora? Ahora ella está de acuerdo con toda esa presión, con barcos y aviones, etcétera, etcétera. ¿Pero quién tiene la culpa de eso? ¿María Corina Machado? No. ¿O quienes dieron el golpe de Estado? El cartel que ha estado operando en Venezuela. Pero sí que esa gente no va a salir tirándole besitos. Claro que no. ¿Entiendes? Y precisamente hablando de María Corina, sale a relucir esta semana una noticia donde la Cámara de Representantes de Puerto Rico hace un reconocimiento y se une a la felicitación del Premio Nobel de la Paz de este año a María Corina, pero 2 delegaciones se negaron a unirse, que fue la delegación del PIB y la delegación de Proyecto Dignidad. Se niegan a unirse a la felicitación de María Corina por este reconocimiento. Y esto lo que me hace... Bueno, primero quisiera saber su reacción en cuanto a esto antes de pasar a hablar acerca de más o menos estos movimientos dentro de la universidad, pero me gustaría escuchar su reacción a esto. A Lenin hay que leerlo, porque sin lugar a duda es uno de los talentos políticos más grandes que ha habido del siglo XX. Y lo que decía, una de las cosas que decía Lenin era, los extremos se unen. Cuando usted me dice que el PIB y el Proyecto de Dignidad están votando en contra de María Corina, hay que leer a Lenin y entender que los extremos se unen. Y al final parece que buscarán lo mismo. ¿Cómo puede usted concebir que alguien que dice que está en contra del madurismo no puede apoyar a María Corina Machado cuando lo apoya más del 90% de la población en este momento? Porque ellos lograron 70% en el momento de la votación, pero después, cuando todas las encuestas que se le hicieron a la gente que incluso había votado forzado o libremente por el régimen, por el incumbente, ellos dijeron, sí, pero es que no ganó. Ya la gente sabe que esas elecciones fueron absolutamente robadas. Inclusive quien había votado por el incumbente. Entonces, ¿cómo es posible? Yo no sabía esto del Proyecto de Dignidad. A mí no me extraña lo del Partido Independentista, porque lamentablemente la izquierda acá en Puerto Rico ha sido enajenada por el castrismo, lamentablemente. Hasta que ellos no rompan de una manera clara, radical, con el castrismo, no van a hacer una alternativa real en Puerto Rico. No lo van a hacer. Y precisamente, profesor, usted que es profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, donde en tantas ocasiones se ha levantado desde esa misma raíz de la universidad el apoyo hacia Cuba, hacia Nicaragua, hacia Venezuela con movimientos de izquierda en la misma universidad, donde en ese mismo lugar usted da clases y los estudiantes muchas veces desconocen la realidad de Venezuela, desconocen a dónde es que lleva este tipo de gobierno, si es que se le puede llamar así, porque es una cosa completamente aislada de lo que aquí en Puerto Rico los jóvenes conocen como gobierno. ¿Qué respuesta usted le tendría a este tipo de jóvenes cuando usted los ve apoyando a este tipo de cartel de narconación? Sí, fíjese, en primer lugar, yo no creo que sea verdad el hecho de que la mayoría de las personas en la universidad apoyen al madurismo, porque... No creo que sea la mayoría, sino que ha nacido, ¿verdad? Dentro de las raíces de la universidad se ha conocido que nace movimiento dentro de la universidad. Son muy vociferantes, eso sí, a ellos hablan y gritan y no tienen miedo de decirlo, pero hay que enfrentarlo. Por ejemplo, el presidente de la universidad anterior me dijo, bueno, ustedes se quejan que Radio Universidad no recoge a los venezolanos, a la diáspora. Bueno, preséntense y cada 15 días yo estoy desde la torre
a las 8, de 8 a 9 de la mañana y de 5:30 a 6:30 de la tarde, en un panel en el cual pues se enfrentan las ideas de unos y de otros, que uno esperaría que fueran ideas más actualizadas, porque el problema es que, como le digo, en mucho la izquierda acá en Puerto Rico es jurásica. O sea, ha habido un enorme cambio de las ideas desde el eurocomunismo. Después de la invasión a Checoslovaquia, después de la caída del muro, etcétera, etcétera, ha habido, pero aquí seguimos viendo una especie de estalinismo caribeño, que está, digamos, que no sé qué pasó, pero por eso lo llamo jurásico. Bueno, es que pienso que no ha habido evolución y quizás han tenido ¿verdad? El crecimiento que pudieron haber tenido es precisamente con esa idea, con ese idealismo que sabemos que no ha funcionado. Y por eso muchas veces nos sorprende que movimientos dentro de la universidad de universitarios que tienen todo dentro de ellos, el conocimiento para ser alcanzado, el globalismo para ser estudiado. Y es sorprendente que todavía, como bien usted dice, que está jurásico Sí. ese movimiento, y es el que ellos le han seguido dando cuerda para tener el crecimiento que hayan tenido. Pero en Puerto Rico eso está perfectamente establecido, que es todo lo que tenga que ver con la defensa del madurismo, del cartel de los soles, del chavismo. Del Tren de Aragua y de todos estos eso carteles. Es repudiado por la enorme mayoría de la población. Punto. Hayan sido o no hayan sido aliados, hasta que ellos no corten de una forma radical con todo eso, no van a ser una alternativa. Porque el boricua puede, digamos, tener cierta ideología. Pero es que en este caso no se trata de un problema ideológico. Se trata de los derechos humanos. Se trata de la defensa de los trabajadores, que ha sido arruinado por ese régimen. Se trata de la defensa de la democracia. Se trata de los derechos, del derecho a hablar, que han conculcado de una forma brutal en Venezuela. Se trata de la corrupción más gigantesca que ha habido jamás en toda América, la que ha habido allí con el chavismo. ¿Qué le pueden ofrecer que tú puedas mostrar allí? Mira, aquí está la siderúrgica que hemos logrado, aquí está la empresa petrolera, la destruyeron por completo y no podían darle ni siquiera gasolina. A su propia gente, a su propia gente. Y aquí también fue la entrada de los iraníes. Fueron los iraníes que tuvieron que venirle a traer a ellos, que acabaron con la empresa petrolera. Y, por supuesto, ellos le echan la culpa a todo el mundo. Porque ellos, como los niños chiquitos esos, malcriados, claro, inmaduros, echarle la culpa a todos los demás de lo que ellos mismos hacen. A falta de responsabilidad, pues ellos excusan su fracaso. Es que precisamente será entonces que la izquierda aquí en Puerto Rico tiene una doble vara, porque ellos quieren ser los que llevan el estandarte de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores, de los que salen y protestan, los que, como bien usted dice, son los que más muchas veces más levantan la voz y más vociferantes son. Pero a la misma vez están apoyando un régimen que es todo lo contrario a lo que ellos dicen ser representar. Por eso les digo que hasta que la izquierda en Puerto Rico no corte, no solamente con el cartel de los soles y con Maduro, porque eso es importantísimo, sino con el castrismo. Es que el castrismo hipotecó a la izquierda en Puerto Rico. Y ahora la derecha también, aparentemente, por lo que usted me dice, que el Proyecto de Dignidad no apoya. Pues es insólito, absolutamente insólito. Es importante que esta izquierda corrupta de Venezuela se une con otras izquierdas corruptas en el siguiente plan. Nosotros vamos a debilitar a los Estados Unidos y a enriquecernos nosotros a través del narcotráfico. Porque esa guerra de Bush en contra, etcétera, etcétera, esa guerra contra las drogas, etcétera, eso no es nuestra guerra. Y eso además es culpa de los consumidores. Por eso, producir todos estos narcóticos
Eso no es moralmente, no, en absoluto. Al contrario, es dinero para la revolución. O sea, ese tipo de estándar antiético completamente, que por allí, imagínate, podríamos justificar la trata de personas, la trata de humana, No, ahí eso abre la puerta para justificar cualquier cosa. el oro de justificar sangre, los asesinatos, exacto. los diamantes de sangre, etcétera, etcétera. La trata de todo tipo. Entonces, dése cuenta que es una izquierda profundamente corrupta e inhumana. Con esto no quiero decir que toda la izquierda sea así, ni mucho menos. Usted, por ejemplo, puede ver en Chile a un presidente izquierdista decente, y que lo he dicho claramente, yo no reconozco a Nicolás Maduro, y ese es un régimen que se robó las elecciones, y lo está denunciando porque el Tren de Aragua ha tomado acciones y ha asesinado de personas de la diáspora venezolana en Chile. Yo no estoy identificando, ni mucho menos, ni a la izquierda, ni a la derecha con el bien, ni a la izquierda con el mal. No se trata de un problema ideológico. Se trata de decencia humana y de derechos humanos. De eso es lo que se trata. ¿Qué derechos humanos hay en Cuba? Muéstremelo. ¿Dónde están? ¿En dónde está la libertad de expresión? ¿En dónde está la libertad de expresión en Venezuela? ¿Es eso lo que le ofrecen a la juventud? ¿Qué pobre oferta es esa? No, pero es que hay que ser bien canalla para aquí en Puerto Rico levantarse a defender el chavismo, el castrismo, el régimen de Maduro. Hay que ser bien canalla y engañar a la juventud de que eso es el futuro para Puerto Rico. ¿O no estaban utilizando precisamente la izquierda aquí en Puerto Rico el término patria nueva? Bueno, entonces, fíjese, es importante entonces que la narrativa ha cambiado. Y la narrativa ya no es, en este sentido, la narrativa de la política exterior norteamericana es vamos a ir contra los carteles de narcotráfico. Entonces, a mí me preguntan mucho en estos programas de radio, bueno, pero ¿cuál fue el cambio? ¿Por qué ahora está todo ese cerco enfrente de Venezuela? Porque ha pasado algo sumamente importante que no mucha gente ha visto, y es la siguiente, que ya llegaron Maduro y Petro a un acuerdo binacional. Y eso sí realmente no lo puede aceptar ningún tipo de política exterior de los Estados Unidos. No, es inaceptable, porque está usted uniendo al cartel de los soles que distribuye esa droga con los otros carteles que la producen. Y entonces además se forma un triángulo: Venezuela, Colombia y México. Y en México no solamente está la cocaína, sino que también está el fentanilo. Entonces hay allí un triángulo, entre comillas, de izquierda, en donde están los narcoestados. Entonces, claro, todavía México y Colombia no son narcoestados, pero están penetrados por el narcoestado. Y la producción de narcóticos, el área de producción de narcóticos durante la presidencia actual de Gustavo Petro ha aumentado en más de un 50%. Interesante que una vez se cierran los cercos en el Caribe, se ha estudiado que ellos buscan rutas alternas. Una de esas rutas alternas es China. Interesante que también a la misma vez Estados Unidos, aunque no está haciendo una guerra en contra del narcotráfico con China, sí está haciendo una guerra de aranceles, una guerra económica con China, que muchas veces vemos que hay un frente contra quizás algunas políticas del país, de algún país que se esté haciendo algunos acuerdos, como por ejemplo ahora mismo Estados Unidos haciendo acuerdos con China en Malasia. Y muchas veces tiene no solamente una vía esos acuerdos, sino que también están tratando de desviar a la misma vez, sin decirlo públicamente, y cerrándole los accesos para que se desvíe la droga a China, de China a los Estados Unidos, porque al tener algunas restricciones comerciales, también hay algunas restricciones del bajo mundo que se detienen a la misma vez. O sea, yo lo que veo a Estados Unidos haciendo un plan mucho más abarcador para poder detener
no solamente lo que se está desangrando a nivel económico, sino también tratando de detener toda entrada de estas otras rutas alternas cuando se cierra el Caribe y a la misma vez tratando de desangrar de alguna manera de lo que se nutren estos regímenes. Interesante que es en este momento. Cuando usted, profesor, habló al principio acerca de que habían destruido la industria petrolera, hay muchas personas que dicen, no, lo que Estados Unidos lo que quiere son los pozos petroleros. Y la excusa es luchar en contra del narcotráfico. ¿Qué usted podría decirle a esa gente que tienen ese pensamiento? ¿O ustedes concurren? ¿O cuál es el pensamiento de ustedes en cuanto a esto? Bueno, en primer lugar, qué pereza intelectual. Y siguen con esa historita. Sí. Ese es el cassette que ellos tienen de que se quieren quedar con el petróleo venezolano. Aquí lo único que se quiere quedar con el petróleo venezolano es Cuba. Si Cuba ha estado viviendo del petróleo venezolano sin pagarlo. Y eso fue lo que Fidel Castro le fue a exigir a Rómulo Betancourt. ¿Qué historieta más tonta esa? Sí, por eso, porque es que lo repiten y lo repiten. Pero si Estados Unidos en todo caso lo que quiere son negocios legítimos con empresas legítimas que le paguen dólares. ¿Quién es el que llora cuando se amenaza con quitarle la licencia a Chevron? Compañía norteamericana. ¿Quién es el primero que lanza el chillido? El régimen venezolano. ¿Por qué? Porque Chevron le paga con verdes, le paga con divisas. No tiene que tramitarlo a través de Rusia o de China, etcétera, etcétera, que le pagan a descuento y que además que le deben dinero. Por cierto, Venezuela es tan mala paga que ni los chinos ahora lo quieren financiar. Le deben 10 mil millones de dólares a China, que se los robaron ellos y a cada rato aparecen los ladrones del chavismo por todos lados. Es que si se roban a ellos mismos, imagínense otras naciones. Sí. Pero ¿qué ustedes, y me gustaría, ¿verdad?, pasar, porque no tenemos ya tantísimo tiempo, pero me gustaría conocer el sentido de ustedes. ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué es lo que ustedes están anhelando? Además, obviamente, que la libertad para el pueblo venezolano y que puedan comenzar a reconstruir todo lo que fue destruido. Pero en cuanto a los movimientos militares que ustedes han escuchado, ¿qué están esperando? ¿Qué es lo próximo que quizás ha rebotado de lo que está pasando dentro de Venezuela en contra de estos movimientos? ¿Qué nos pueden decir acerca de esto? Venezuela tiene una estructura represiva. Esa estructura represiva, donde está el Cartel de los Soles en la cúspide, en donde están los cubanos alrededor de eso, en donde están Hezbollah y otros sectores, es una cúspide, es una cáscara. Y está la alianza con el ELN, los narcoguerrilleros colombianos. Una vez que de alguna forma se abra una ventana para que ese centro represivo le abra una ventana al pueblo venezolano va a salir a la calle y el pueblo venezolano está unido porque es que el pueblo venezolano sabe que tiene un presidente legítimo que se llama Edmundo González Urrutia, que es reconocido por todos. Esto no es Libia, esto no es Irak, no. ¿Dónde están las diferentes religiones enfrentadas, las diferentes sectores raciales? En Venezuela no existe eso. En Venezuela existe una cúpula, una costra represiva que hasta ahora se ha mantenido en el poder a través de la violencia y el terror. Si eso de alguna manera es controlado para que la gente pueda expresarse, le aseguro yo que la enorme mayoría nacional va a llevar en hombros a Edmundo González Urrutia al poder en Venezuela, porque es el poder legítimo de los venezolanos que ha sido electo por ellos mismos. ¿Están esperando ustedes un ataque inminente del ejército de los Estados Unidos a Venezuela? Nosotros estamos esperando una ventana de paz en que le dejen al pueblo venezolano expresarse. Eso es lo que está. ¿Cómo se logra esa ventana de paz? Hay que neutralizar a los verdugos del pueblo venezolano de alguna manera. ¿Cómo se va a lograr eso? No lo sabemos. Y todo luce que va a tener que ser con un golpe militar.
todo luce a menos que Nicolás Maduro entienda que no hay más remedio que entregarse, que salir, que negociar una salida, que es lo que se había estado esperando. Pero hasta el momento dicen que hasta el Papa ha ido a solicitar ayuda y ha tenido que regresar a Venezuela Nicolás Maduro. Sí, porque es tóxico. Ya ese régimen es tóxico. Ante cualquiera que lo vea, pues evidentemente que tienen la raya. Ellos fueron a una elección voluntariamente porque ellos pensaban que le iban a ganar. Ellos creen que están viviendo en otro país y la perdieron. A lo mejor fue un error, sí. No debieron haber ido a elecciones. Ellos subestimaron a María Corina Machado. Ellos pensaron que de alguna manera podían presentarla como una señorita, digamos, no quiero decir la palabra como se dice en Puerto Rico, pero como una riquita que era una elitesca, que era... Y resulta que ahora la gente la llama la libertadora, porque se ha mantenido en Venezuela con una valentía impresionante que deja muy por detrás a todos los otros lideratos políticos. Y realmente es una llave que ha funcionado de una forma espectacular. Edmundo González Urrutia, el diplomático, el que tiene el mandato, y María Corina Machado, que es la líder nacional de Venezuela. Para poder ir dándole, ¿verdad?, un cierre a esta conversación tan interesante que podríamos estar aquí conversando horas acerca de esto. María Corina Machado le ha dedicado este premio de la paz, este premio Nobel de la Paz, al pueblo venezolano y al presidente Trump. ¿Está de acuerdo ustedes, la diáspora, en cuanto a esto? ¿Los venezolanos están también de la misma manera esperanzados que ustedes acá? ¿Están de acuerdo que ella le haya dedicado este premio? ¿Están esperanzados de que el presidente Trump pueda abrir ese camino para lograr que el pueblo venezolano pueda expresarse y pueda lograr la paz? María Corina Machado fue a estas elecciones con una consigna. Y la consigna es hasta el final. Esa es la mejor respuesta que le puedo dar. Hasta el final. ¿Y cuál es el final? Llegar al poder y rescatar a ese país que lo han dejado en ruinas y rescatar a su democracia. Hay esperanza. Claro y yo que creo sí. que hay paz que se avecina y la hemos estado esperando por muchos años y creo que estamos viviendo un momento histórico y es mi esperanza que en una próxima ocasión que hablemos de Venezuela, hablemos de cómo se está comenzando a reconstruir y cómo desde Puerto Rico y puertorriqueños dentro de todo este escenario que desde Puerto Rico se está cuajando como parte de la nación americana, somos parte de esto. Nos sentimos esperanzados de que así sea. Profesor Perichi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algunas palabras finales? Bueno, fíjense, yo tengo el teléfono aquí prendido, abierto, y a medida que se desarrollaba esta conversación, siguen apareciendo las noticias. Dirigente comunal apresado en el Táchira, periodista apresado en Carabobo, y así, uno tras otra. Entonces, ellos todavía nos dicen que ellos defienden a la paz y que la oposición y el presidente Trump y los Estados Unidos, porque además es una alianza, ahí está Francia, ahí está Holanda, o los Países Bajos, ahí está Trinidad y Tobago, ahí está Guyana, etcétera, etcétera. Dicen, no, que ellos defienden a la paz. Defienden a la paz metiendo presos a 10, 15, 20 dirigentes por día. ¿Entienden? Entonces, no, señor, no es que María Corina no defiende la paz. María Corina Machado está defendiendo la paz. Pero María Corina Machado sabe que tiene una alianza y que solamente si esa alianza es efectiva, se podrá conseguir la paz en Venezuela, porque la paz en Venezuela no es la paz de los sepulcros. Benito Juárez tenía una frase muy importante que decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. En Venezuela no se ha respetado el derecho. Y tenemos esperanza de que ese respeto llegue. Profesor Perichi, nuevamente muchísimas gracias por haber estado
con nosotros durante este episodio. Vamos a estar dándole seguimiento a todas estas noticias. Sabemos que cambian hora tras hora, como ustedes han escuchado. Mientras hemos estado aquí conversando, siguen llegando las noticias de los actos en contra de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores, de los derechos de la expresión, de la libertad, de los periodistas y el derecho a las personas a ser informados con una información transparente y precisa. Eso no ocurre en Venezuela. Nosotros no queremos que esto ocurra en Puerto Rico y queremos que muchos jóvenes despierten a la realidad que está viviendo estas naciones que están atrapadas bajo ideologías que comenzaron como han querido hacer aquí en Puerto Rico, engañando al pueblo con que esa es la verdadera libertad y esa es la verdadera expresión, y vemos lo que está pasando en Venezuela. Por eso es que es tan importante traer estos temas no solamente como apoyo a lo que está pasando en Venezuela y en apoyo al pueblo venezolano que merece ser libre y feliz, sino que también nosotros queremos que Puerto Rico continúe por una buena ruta y no hayan voces que engañen por revoluciones, ni por música, ni por cultura popular, sino queremos que Puerto Rico continúe en progreso y en desarrollo. Amigos, gracias por haber estado con nosotros en este episodio de Micrófono Abierto con Keren Riquelme. Los esperamos en esta próxima ocasión porque todos los temas al final del día tratan acerca de ti. Gracias por habernos sintonizado.